Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya chicos, ya mire, buenas noches, gracias por su presencia. Ya creo que podemos comenzar, no sé, yo puedo ver su pantalla. ¿Me confirmas? Por fin, ya comenzamos a grabar. Todas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y creo que el tema es bien simpático en el sentido que nos va a poder hacer algunas reflexiones personales para despertar sobre las situaciones de desigualdades que vivimos ahora en el contexto de la pandemia, pero también para focalizar esta mirada integral de lo que entendemos por el Perú, ¿no? Muchas veces nosotros y nosotras eh, digamos, somos muy focalizados en cómo percibimos al Perú y en el momento de las diversidades culturales existentes solo lo valoramos cuando hay algunas situaciones de positivas para el tema del turismo, cuando nosotros y nosotras vemos no sé, que la gastronomía, situaciones de temas de exportación, artesanías, pero no pensamos y no estamos viendo a las demás, digamos, poblaciones que cohabitan en el Perú, que están en zonas rurales, en distintas otras zonas más alejadas, en que no se trata únicamente de una población exótica y que es bonita y nada más, sino que son personas con derechos que no están siendo ejercidos como debieran, ¿no? A ver si paso, permítame un ratito. Ahí está. Este, un poco de cuál es la situación que viven las comunidades indígenas en el contexto de la pandemia, ¿no? En realidad, como todos hemos podido percibir y hemos podido ver, la situación de la cuarentena y en general este problema de salud pública no ha afectado a las personas de igual manera, porque no estamos en igual de condiciones. Existen problemas estructurales de desigualdades que se han focalizado en la sociedad y es por eso que, por ejemplo, el gobierno ha implementado la situación de los bonos, pero no solo es un tema de precariedad económica que se necesita para enfrentar la pandemia y ahorita, sino que existe una precariedad económica y una precariedad de acceso a los derechos que ya viene con todo un problema estructural, como es en el caso de las comunidades indígenas, que el problema si digamos, si estábamos en un nivel, ¿no? Vamos a poner en una tope base, y el Perú en general, con un sistema de sanidad tan precario, estábamos, no sé, en el nivel 5 de 100, las comunidades campesinas están por debajo de cero. Y esa es la situación que ha hecho que, por ejemplo, ahorita Loreto sea una de las regiones más golpeadas en medio de esta situación. Ahí está. Por ejemplo, hay distintas problemáticas, pero yo he querido seleccionar algunas que considero son importantes mencionarlas y me he concentrado únicamente en estas cinco, digamos, problemáticas que hacen que la condición de las comunidades indígenas no sean las mismas, ¿no? Y sobre todo esto quería focalizar también en comunidades indígenas de la zona amazónica porque tiene un comportamiento cultural y una situación muy distinta a lo que estamos viendo en las comunidades campesinas, por ejemplo, de la zona de la sierra, que ahí viene con otra, digamos, tiene otras condiciones y que ha hecho que sea distinto a la agudeza, pero me voy a enfocar únicamente en este momento en lo que son un poco las comunidades nativas, que son denominadas así, ¿no? En el caso, por ejemplo, una de las razones que he considerado es el tema del olvido de la gestión de las políticas públicas. En general, cuando hablamos de la implementación de todas las políticas, planes de gobierno, distintos estratos, presupuesto, la selva siempre, siempre, siempre está más olvidada.
sea, no se trata únicamente de una situación de discriminación, por ejemplo, con la zona de la selva, sino que ni siquiera alcanzan a eso, ni siquiera alcanzan a ser discriminados, por decirlo de algún modo. No existe un total desinterés por décadas, por siglos, de no incluir a la Amazonía en el mismo nivel que las otras ciudades más grandes, porque no solo hablemos de Lima, sino que hablemos, por ejemplo, de ciudades del norte, Arequipa, la Sierra Sur, que ha tenido mayor inversión y mayores políticas de gestión de desarrollo, pero en el caso de la Amazonía no. Y veamos de distintas formas, o sea, no solo en el tema de sanidad, en el tema educativo, en el tema de universidades, hay una Universidad de la Amazonía, de ahí no ha habido mayor inversión para la creación de establecimientos públicos de educación. En el caso de los hospitales, no tienen un hospital con una infraestructura totalmente potente, estando totalmente alejado y teniendo la necesidad de hacer traslados a otras ciudades cuando era posible. No tienen una buena logística de gestión para el tema del sistema de transportes. O sea, para nosotros nos puede parecer muy bonito ir a Iquitos, a Maynas y en avión, pero cuánto cuesta un pasaje de avión y cuál es el transporte regular de las personas que viven en la zona y que requieren no solo para llegar, sino en el flujo del transporte de los elementos de las necesidades básicas. Entonces, la selva siempre ha tenido, en general, por problemas incluso también de discriminación racial, un olvido a lo que es la Amazonía desde antes, en las legislaciones, por ejemplo, les pongo como modo de ejemplo, en el Código Penal de inicios de 1900, se sancionaba lo que era, ¿no? Digamos, a los criminales, los delincuentes, con una determinada cantidad de años, digamos así, por el delito cometido, y de ahí se clasificaba en los que eran de la sierra, que en cierta forma mal, pero estaban considerados, y los salvajes. Así era la forma como el derecho y como el Perú veía a las personas de la selva, como los salvajes. Y ni siquiera eran imputables digamos, de clasificar y de asignarles delitos porque no se les consideraba como ciudadanos iguales. Se entendía como que como si fueran animales, como que fueran personas que no entendían, que no comprendían, entonces hasta la mirada punitiva de cuando cometían un delito no era la misma porque no se les ha visto de la misma forma. Entonces ahí tenemos un problema histórico, tenemos que ahora nos está golpeando porque ha habido una total desinterés en las políticas públicas que han tenido que implementarse a la zona de la Amazonía. ¿Y eso qué cosa ha conllevado? A una pobreza estructural. Entonces, cuando hablamos ahora de la situación de la cuarentena, no estamos hablando únicamente de la pobreza en donde existen, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de microempresarios, del empleo informal, de ese 70% que se está hablando que ahorita no cuentan con recursos para poder subsistir durante el periodo de la cuarentena, sino que acá estamos hablando que ellos, así no haya la cuarentena, ya estaban en situación de pobreza. Igual no accedían a beneficios. Igual no tienen saneamiento, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen la posibilidad de acceder en todo el territorio a los servicios de telecomunicaciones, a luz eléctrica. Entonces, no solo se trata de una situación de pobreza o de precariedad a la que han llegado en la condición del contexto de la pandemia por el COVID y de la cuarentena obligada que ha hecho que las personas no puedan generar actividades productivas, sino que ellos ya se encontraban en situación de pobreza y eso los pone en un tema de mucha desventaja. Otro tema que es bien importante y también mencionarlo, que es las actividades económicas agresivas que ha realizado el Perú en la selva. Y es que lo que ha sido, por ejemplo, la tala ilegal, ha habido una deforestación masiva y que no solo ha alterado el ecosistema, sino que ha generado también como una mutilación a la cosmovisión también que tienen las propias comunidades en su forma en cómo se vinculan con la naturaleza. Entonces es como que esta forma agresiva en cómo ha operado las actividades económicas y, por ejemplo, con la tal indiscriminada que hay, no se trata únicamente por ejemplo, como que talas un árbol y punto, y que
por un tema de medio ambiente y lo vemos de manera conexa, es como que me cortaran un brazo, o sea, es como que me cortaran una pierna, es como que es parte porque la forma y la cosmovisión que existe dentro de las comunidades indígenas de la selva con la naturaleza tiene una conexión muy distinta a como las personas que vivimos bajo otros esquemas culturales la tenemos. Y eso no se comprende. Entonces, por eso es que son golpes tanto culturales como también a la propia naturaleza y que afecta al medio ambiente. La minería. O sea, encima de que viven en situaciones de pobreza estructural que les estaba mencionando, ven afectados su propia casa. Tu casa la ves afectada, tu hábitat, el agua que tomas, porque de pronto existen actividades económicas que no respetan el medio ambiente y que no respetan los derechos humanos. En caso de actividades económicas agresivas, hay dos temas fundamentales que ahorita justo los acaba de mencionar. Uno, digamos, la alteración total, la contaminación sistemática al medio ambiente, pero también la explotación y que eso puede derivarse en dos, en lo que es una explotación laboral, pero también en la explotación sexual con la trata de personas y sobre todo la trata de mujeres que ocurre desde que son niñas en Madre de Dios existen como consecuencia de la minería ilegal niñas que son secuestradas de que tienen 8 años y explotadas y víctimas de redes de prostitución. Entonces, existe todo un golpe sistemático que también trae consigo las actividades económicas, y pongo actividades económicas agresivas, porque es importante entender que la actividad económica per se no debe ser así. Entonces, hay que hacer esa focalización. Otro de los puntos para entender de las problemáticas fundamentales que atraviesan las comunidades indígenas es la ausencia de políticas interculturales. Lamentablemente creemos que el Perú es Lima, Perú es la costa, Perú de repente un poco el norte. Si se piensan en la sierra, piensan únicamente de repente en ciudades más grandes, no sé, Arequipa tal vez, pero no estamos entendiendo y no estamos viendo que el Perú es un país diverso, multicultural, pluricultural y que necesita que las miradas de las políticas públicas aterricen a los usos y costumbres de cada localidad. Y no ha sido así. O sea, por ejemplo, la misma disposición de la cuarentena y con sus mismas pautas y sus mismas políticas, no es lo mismo aplicar una política pública para Lima que una política pública para Ica, que la política pública para Piura, que lo que es para Apurímac, lo que es para Puno, porque cada ciudad, cada localidad tiene comportamientos culturales distintos que eso todavía parece el gobierno invisibilizar y no incluir a científicos de las ciencias sociales que puedan hacer esta mirada para poder aterrizar y poder ver el problema tal cual la visión que tienen las propias personas que viven en estos espacios. Otro de los puntos importantes que quería mencionarles es el hecho de las brechas geográficas. Y pongo como brechas porque en el caso propiamente de la zona amazónica y de la selva en general, las conexiones de comunicaciones son muy ausentes, ¿no? Y como ven, todo esto tiene como también una especie de interrelación, ¿no? Pero al estar alejado, también geográficamente, es por eso que se aleja el interés, ¿no? O sea, no lo sentimos cerca. Hubo el incendio, por ejemplo, hace poco, no sé si recuerdan todo el tema forestal que hubo en Brasil, pero que también golpeó a la Amazonía peruana. Y como no nos llegaba a nosotros, o sea, simplemente no hubieron las medidas que hubiera sido si es que la situación hubiera pasado acá, si es que un desastre hubiera ocurrido acá, en la propia ciudad, en ciudades mucho más, donde existe mayor movimiento económico sobre todo, o donde existe una valoración distinta a las personas que habitamos acá. Entonces, ante haber esta suerte, la brecha geográfica al estar más lejos de la capital, hace que exista también un mayor desinterés por incluirlos en las acciones públicas de los gobiernos. Ya hablé de los gobiernos porque es gobierno lo que esté central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Acá vamos a abordar dentro de esto lo que hablábamos, algunos de los problemas fundamentales. Esta foto en verdad es bien triste. Acá no son, o sea, podemos ver todo, pero cuando hablamos del tema de acceso, y acá se trata de
de situaciones precarias, de cómo se transportan no solo las cosas, sino también los cuerpos de las víctimas que ahora está trayendo consigo esta situación de la pandemia. A ver, cuando les mencionaba este tema de lo tardío y de la indiferencia que existe, por ejemplo, en el tema de las medidas, es cierto, existen medidas generales. A partir del 16 de marzo dijeron el estado de emergencia para todo el Perú, todo el sistema territorio nacional, sí, cual cosa, la emergencia sanitaria que se dictó antes, para poder hacer que no haya fiscalización en el tema de las compras, de las medicinas, de los requerimientos del equipo de seguridad, de que, bueno, el tema de la implementación del bono, pero no hubo una mirada en ese momento de manera oportuna a lo que ocurría con las comunidades indígenas. ¿Y qué pasó? Mire, han tenido que pasar 56 días para que recién al gobierno se le ocurra emitir una normativa precisa en relación a las comunidades indígenas. Y no pues han pasado, o sea, y ha sido y es más, o sea, tomemos en cuenta que la medida de la cuarentena se ha ido extendiendo, o sea, en el primer bloque, en la primera medida, no se pensó en las poblaciones que tienen condiciones distintas de vida. Y en este caso las comunidades que no solo involucra a un tema de responsabilidad social como si fuera una empresa, no, sino que también tienen un valor histórico y cultural y es por eso que hasta el Ministerio de Cultura también está involucrado en esto porque se trata de poblaciones que reafirman la identidad cultural y que están reconocidas también ante la UNESCO y ante entidades internacionales. Entonces tenemos que salvaguardar las comunidades que reafirman nuestra identidad cultural y que tienen un valor por las personas en sí misma y por lo que representa esto para nosotros como país. Entonces, ¿se necesitaban medidas, una implementación especial? Claro que sí. Entonces, necesitamos, en este caso, acciones específicas que consideren estas situaciones y toda esta pobreza estructural que les venía comentando, porque no es lo mismo dictar la medida del estado de cuarentena, cerramos las tiendas, por ejemplo, hablamos de comercio, hablamos de transporte, y qué cosa se piensa en comunidades y en localidades en donde la realidad es distinta, donde no hay comercio de ese tipo, donde existen otras formas de intercambio comercial, donde existen otros usos y costumbres, donde existe medicina alternativa aplicada por las propias personas. No se pensó en nada de eso. El tema del presupuesto todo este tema del olvido que se ha realizado con la zona de la Amazonía requería que existiera una forma de compensar todas las deficiencias que tenían y otorgar un presupuesto específico para las comunidades campesinas, por eso y comunidades indígenas, incluye las campesinas y las nativas. No ha habido nada de eso. No ha habido, o sea, recién después con esto, un presupuesto porque los presupuestos, ustedes bien sabrán que cuando se hace reparto de parte del Ministerio de Economía, no es que la plata se da, te doy 100 soles a ti, gobierno local, y tú ves en qué lo repartes. No, sino que existe también un rubro de clasificación para qué está destinado este dinero. Y no hubo dinero de manera inmediata destinado específicamente para la protección y salvaguardia de las comunidades indígenas. Y otro punto especial, que era lo que les mencionaba, que se requieren las medidas especiales, es una mirada intercultural tomando en consideración los usos y costumbres de las comunidades indígenas. A ver, está pasando a la siguiente. ¿Cuáles son en medio del contexto del COVID y un poco lo que les señalaba, acá les estoy tratando de explicar, en resumen, qué deficiencias hemos, he tratado de identificar dentro de las políticas públicas que se han implementado en relación a las poblaciones indígenas, ¿no? Uno, la normativa tardía. Estamos hablando, señalaba, ¿no? Que es el decreto legislativo 1489, que es la norma que le señalaba anteriormente, que es después de más de 50 días, recién se dictó esta norma. O sea, no hubo otra norma así específica para las comunidades indígenas y fue súper tardía. Cuando ya Loreto estaba en crisis, cuando ya Loreto estaba explotando, cuando ya estaba colapsando, recién se emitió este decreto.
bueno, de la norma se señala que debe ser implementada junto con los gobiernos regionales y locales. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque parecería un poco implícito y decir, bueno, sí, se supone. Lamentablemente, en este contexto hemos visto que la participación de los gobiernos regionales y locales ha sido bastante deficiente en la mayoría de las regiones del Perú. Han habido gobiernos regionales que no han gastado el presupuesto ni en más de 10% que se les ha otorgado. Gobiernos locales que no repartían las canastas con los alimentos. Canastas que en el caso por las mismas condiciones climáticas de la selva se han malogrado con alimentos ahí porque no las repartieron y hubo una mala gestión. Entonces, sí es importante destacar para recordar y que en la cabeza siempre tengamos presente que tenemos 3 niveles de gobierno. Entonces, no podemos a veces siempre culpabilizar al gobierno central de las irregularidades o de las deficiencias que haya en la gestión de las políticas implementadas para la lucha contra la pandemia, porque también tiene responsabilidad las direcciones regionales de salud de los propios gobiernos locales que están constitucionalmente autónomas, o sea, no es sí tienen autonomía. Entonces eso ya no solo es culpa del MINSA, sino también de las direcciones regionales de cada región. Los gobiernos locales, en la medida de sus competencias, también. Entonces, por ahí es importante mencionarlo porque en el caso de las regiones amazónicas no se ha contado con una participación. Hace poco se veía al gobernador regional de Loreto que estaba en su casa, no iba a trabajar. Había toda una mafia acerca de la única empresa que ha ganado la licitación para la compra de oxígenos, que es de la familiar de uno de los consejeros regionales. Entonces, hay que analizar toda esa problemática para entender también por qué, digamos, la condición de las comunidades está en crítica, ¿no? Dentro también, digamos, de las observaciones que se tenían que haber tomado en cuenta para esta norma, por ejemplo, ahí he tratado de nombrar lo que son 5 ejes importantes que se tiene que considerar en una política pública en este momento para implementar y proteger a las poblaciones indígenas, ¿no? Uno, la atención, o sea, garantizar y asegurar que va a haber una atención por parte del sector salud, porque todavía eso, o sea, no hay personal también. O sea, y ahí esa es otra problemática, ¿no? Pero no aseguramos y no balanceamos, no brindamos ese respaldo de saber que existe una atención por parte del sector salud con los profesionales competentes. Otro, el control de las vías fluviales y las carreteras. Hablábamos de la situación geográfica y es que justamente conociendo y sabiendo ese contexto, una política pública implementada para las comunidades indígenas no puede desconocer que no existen, no todos están, que las conexiones de transporte son precarias, son difíciles, no son de un simple acceso, ¿no? Otro, el tema de asegurar y garantizar los alimentos de primera necesidad. Lo que les decía, el reparto de las canastas, que se hizo la distribución de los recursos a los gobiernos locales, ¿no? Otro también, la puesta en marcha de un sistema de información y alerta temprana en la comunicación, la información. No, digamos, al estar tan lejos también las comunidades no solo están sin acceso respecto a, no sé, a no tener la posibilidad de contar con carreteras y medios fluviales eficientes, sino que tampoco les llega la información en el acto. No todos están con el celular como nosotros y nosotros que chequeamos la noticia en un ratito, nos informamos, sabemos en qué está, nos bajamos el aplicativo, pero en tus manos, vemos la cantidad de esto, dónde nos movemos, pido con mi aplicativo, mi delivery de tal cosa, me voy informando y hasta veo los mensajes del gobierno, que lávate las manos, o veo mi videíto sobre cómo qué hacer volviendo de casa. Acá no ha habido nada de eso. No ha habido una forma en cómo hacer llegar la información de manera eficiente sobre cuáles son las medidas que cada uno tiene que tener. Eso de lavarse las manos, no a todos les ha llegado de la misma manera, considerando que tampoco les llega el agua. Entonces no ha sido igual, la información no ha llegado. Hemos pensado acaso toda la información ha sido difundida en los dialectos y en los idiomas, porque el castellano no es el único idioma que se habla en el Perú.
Entonces, la información ha sido traducida a todas las lenguas originarias. ¿Ha habido una conexión? ¿Ya ha habido, o sea, eso de ahí ha llegado de manera eficiente? No, no, al menos de parte de políticas del gobierno, no. Otra situación es la protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Hay, hay un tema bien especial también porque las poblaciones indígenas eh, tienen un estilo de vida muy distinto y ustedes como estudiantes de medicina también lo saben mejor que yo, el fortalecimiento del sistema inmunológico y muchas otras, eh, digamos, situaciones de defensas que el cuerpo desarrolla al contacto con distintos factores, digamos, de contaminación o lo que fuera que existe en sociedades más metrópolis, que ellos no lo tienen al vivir en sociedades que pueden tener menos contacto con otras personas con distintas enfermedades, ¿no? Entonces, tienes que asegurar y tienes que garantizar que de verdad ellos no van a tener contacto con nadie. Y para eso, pues tienes que proveerles alimentos de primera necesidad, el hecho de la atención del sector salud, porque ¿qué es lo que va a pasar cuando estas personas se ponen mal? Van a salir a buscar ayuda. Y al salir a buscar ayuda, van a infringir la situación de la cuarentena y van a también a exponerse al contagio y al retornar expanden este mismo a sus localidades. Entonces, un poco que estoy citando a uno de los líderes comunales que hablaba, ¿no? Que el decreto en realidad no dice nada, o sea, no dice nada nuevo, simplemente habla de lo que ya siempre se ha hablado, ¿no? Sí, que tiene que dar, bueno, sí, el presupuesto y tal y cual cosa, pero no hace nada más porque no ha pensado en acciones específicas, ha sido muy vacío. Ha sido, sí, tenemos que pensar en políticas interculturales, ya, pero ¿cuáles? No señala nada específico. Tenemos que hablar acerca de, bueno, abastecer los alimentos. Sí, pero estás pensando que estas personas, no todas las personas no llegan energía eléctrica, no hay refrigeradores. ¿Cómo vas a abastecer? ¿Con qué tipo de alimentos? ¿De qué forma va a ser la entrega? Entonces, hay muchos vacíos y que eso también existe mucha insatisfacción de parte de las comunidades al respecto. Entonces, bueno, la norma, ¿qué es lo que dice, no? En caso que pase algo con las comunidades indígenas, bueno, pues tiene que hacerse la vigilancia, pues hacer toda esta suerte de investigación epidemiológica para ver dónde nació la enfermedad, hacer toda la red y acciones de prevención. Habla acerca del aislamiento en casos positivos, pero te lo dice de manera muy general, ¿no? Y dice, y evacuación de pacientes, ¿no? Y aquellos que, bueno, que ya requieren el tratamiento, entonces deberán ser trasladados a las entidades de salud. En el caso del aislamiento, incluso tampoco ha tenido una mirada intercultural, porque estamos hablando de poblaciones que a veces están bastante hacinadas y que pueden llegar a convivir muchas personas en espacios bastante reducidos, señalando además que la pandemia por el COVID no es lo único que enfrentan. Acuérdense de la situación del dengue, que todavía está ahí latente, solo que ha pasado a segundo plano y que nos estamos olvidando, pero son muchas otras situaciones complicadas de salud por las que atraviesa la Amazonía en estos momentos. Ahora voy pasando a la siguiente, a veces demora un poquito, creo. Tratemos de aterrizar un poquito. Disculpen un rato, voy a tomar un poquito de agua. Vamos a hablar, por ejemplo, lo del tema del sistema sanitario, ¿no? La situación en la selva está muy crítica porque lo que comentábamos, ¿no? Uno, no cuentan con hospitales con un nivel idóneo que debería de tener como mínimo uno en todas las regiones. No lo tiene. Otro, cuando hablamos en el caso de propiamente las comunidades nativas, no han tenido el acceso y la posibilidad, como han sido olvidados, lo que les señalaba en las políticas de gestión también, que incluye la gestión en salud, no tienen dentro de sus centros poblados centros de atención primaria. Entonces, o sea, no, a veces hay situaciones donde no hay ni una posta. En algunos sí, donde de repente el médico serumnista está por ahí tratando de hacer la hazaña mismo superhéroe.
sin recursos, sin logística, sin infraestructura adecuada y sin los elementos necesarios y exponiéndose también al contagio. Postas si es que las hay, pero hay muchas comunidades en donde no hay ni siquiera una posta. Entonces, las comunidades nativas no cuentan con ningún implemento de atención primaria de manera inmediata, no tienen medicinas, el personal no está, como les decía, habrá personal serumista y en algunos casos será el médico, pero en muchos otros casos no hay médicos, de repente solo, y digo solo no en el sentido peyorativo, sino por que solo se enfoca a una especialidad, que por ejemplo en el tema ginecológico tenemos al obstetra, tenemos por ahí el odontólogo, tenemos, pero no contamos con todo un equipo interdisciplinario de salud en todas las localidades. Y eso ahorita está golpeando muy duro. Acá les copiaba una situación de un anuncio de prensa, ¿no? Que señalaba así, tal cual, se van a morir en sus casas, ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a internarse en el hospital. Si acá la situación, por ejemplo, en la capital es crítica, pónganse a pensar la situación tan crítica que está ocurriendo en Loreto y sobre todo en localidades en donde no hay ni siquiera la posibilidad de llamar al 113 y decir me siento mal, porque ni siquiera tienen servicios de telecomunicaciones. Entonces, ahí la situación es bastante crítica y literalmente la gente se va a morir en sus casas y probablemente existan muertes que ni siquiera están siendo registradas, que ni siquiera están cumpliendo con los protocolos de atención al fallecimiento en estos casos, porque son muertes que son en localidades alejadas que ni siquiera están siendo mapeadas por el personal gubernamental correspondiente. A ver, voy a pasarlas. Deficiencias y limitaciones en las comunicaciones que les señalaba, aterrizando un poco más. En temas de comunicaciones, y eso por ejemplo un poco para entender, ¿no? Cuando hablamos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya, acá. No es únicamente el tema de carreteras, sino también hablamos de comunicaciones mediante el espectro radioeléctrico a raíz de las telecomunicaciones y el servicio, por ejemplo, de telefonía, internet, que todo debería de ser accesible a todo el mundo. Me acuerdo que en la sesión pasada, por ejemplo, que hablábamos de situaciones de brechas digitales de género, también existe la situación de las brechas digitales, en este caso por territorio y digamos, por pertenencia a determinadas zonas geográficas. Al ser, por ejemplo, en el caso de algunas localidades, la normativa, o sea, no es que, por ejemplo, Movistar, Claro, sean buenas gentes y que pongan una antena en zonas donde no les conviene porque no es económicamente rentable, sino que existen normas que señalan que de manera obligatoria, y eso el Estado lo subsidia, que tiene que haber, por ejemplo, un teléfono público, ¿no? En esta determinada zona, entonces tienen que instalar las empresas de telecomunicaciones todas las redes posibles, la antena y todo para que funcione. Pero esa norma se quedó ahí y no ha habido de parte de los CIPTEL tampoco mayor regulación y tampoco no ha habido mayor intento desde el legislativo para poder promover una mayor inclusión en telecomunicaciones a la Amazonía y a comunidades nativas. A veces pensamos que las comunidades nativas son aquellas que están que no sé, que están calatos todo el tiempo, que no tienen acceso a ningún aparato tecnológico, que no tienen luz, y lo notamos como situaciones naturales, como si debería ser así, y es algo implícito y conexo con que una comunidad indígena tiene que ser así. Si es amazónica, entonces eso es lo que le corresponde, ¿no? Se nos vienen en la cabeza las imágenes de portada digamos, de las fotos de Promperú, de turismo, en donde salen bailando todos alrededor con las caras pintadas, y para mí eso es una comunidad indígena, y eso no es así. Las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, por ejemplo, no tienen nada que ver el tema de la situación de pobreza a que se definan como comunidad. Existen otros elementos
como lo es los aspectos culturales, el tema de cómo gestan las creencias, cómo manejan economía comunal, cómo hay el sentido de solidaridad en el sentido más amplio de la palabra, hasta también para gestar situaciones económicas, temas educativos, cosmovisión de la crianza, vinculación con la naturaleza y muchos otros aspectos más que esos son los que definen como una comunidad. Entonces, pero al tener esa suerte de pensamiento poco aterrizado en lo que implica ser una comunidad campesina, no existe mayor preocupación por dotarlos de herramientas tecnológicas para que estén conectados con el mundo también de las ciudades más metrópolis. Entonces, hay limitaciones, tanto únicamente se implementa, no sé, pues la mejor aerolínea, pero no existen sistemas fluviales adecuados con las condiciones sanitarias necesarias que, por ejemplo, que considera los factores climáticos que pueden llevar a enfermedades y que no hablemos únicamente del COVID, sino en general el tema del tratamiento del agua, entonces, y no solo eso, sino también el hecho de los alimentos, cómo llegan, no sé si por acá, chicos, chicas que conocen la selva también y que de repente han escuchado que no hay determinadas verduras o cosas todos los días de la semana, sino que es cuando llega y otros días después ya no está con el mismo estado, ya no está fresquito y no pueden consumir todo esto que quisieran también. ¿Por qué? Porque los sistemas de interconexión comerciales no son muy buenos y como no les resulta un mercado atractivo, entonces tampoco se esfuerzan por hacerlo, pero sí para sacar, ¿no? Todo lo que es el tema de minería, todo lo que es el tema de tala, o todo lo que es las situaciones del turismo. Para eso sí se ha invertido, pero no para dotarlos de derechos a las personas, ¿no? Y eso es ahorita lo que está generando una situación bastante grave, ¿no? Que son las deficiencias en las comunicaciones. No tienen la posibilidad de cómo trasladarse, ¿no? Al no haber, las comunidades no son cercanas entre sí y en algunos casos no es que ni siquiera puedan caminar para ir porque está un río de por medio, ¿no? Entonces, ni tampoco pueden hacer una llamada de auxilio y llamar al 105 y decir, ayúdenme por favor, no, porque no tienen tampoco esas formas de comunicaciones. Entonces, ahí hay una brecha muy fuerte que ahorita pone en una situación de desventaja a las comunidades. Bueno, esta de acá me parece a mí una de las deficiencias más grandes en las políticas y en la situación de la cuarentena, en verdad, porque y en general esto no solo para las comunidades, sino para todas las situaciones del Perú. Y es por eso que vemos comportamientos tan distintos. Vemos, por ejemplo, que creo salía en Tacna, que creo que el 0.2% nomás de la población ha sido infectada con el COVID. En Moquegua creo que el 2%, mientras que tenemos casos críticos como el norte del país y Loreto, ¿no? Entonces, ¿y eso es por qué? Porque hay una falta de mirada intercultural, del entendimiento y de la inclusión de las personas que son las conocedoras de sus propias, de las propias formas de resolver los conflictos y esta crisis también que es uno de ellos. Entonces, les cito, por ejemplo, acá también una de las críticas de líderes comunales y decían, ¿no? Debemos formar parte del comando COVID y no solo como veedores, sino como tomadores de decisiones. Se tienen que formular propuestas consensuadas y ese es el espacio para hacerlo. Esto es fundamental. ¿Quién mejor que las propias personas que conocen la realidad del pueblo, que saben cómo es que funciona la dinámica en donde no solo tienes una autoridad gubernamental, sino que tienes una autoridad comunal a la que a veces respetan más que al alcalde? Al presidente de la comunidad lo respetan mucho más. Las medidas de las comunidades son mucho más a veces eficientes y ahí existe incluso una mirada en base al derecho consuetudinario, que es tomar en cuenta las costumbres para a partir de ello no solo regular, sino también solucionar conflictos y que las personas también puedan gozar y acceder de sus derechos. Entonces, en el comando COVID,
no ha habido ninguna inclusión, no solo de profesionales de las ciencias sociales para que puedan aterrizar todas estas medidas sanitarias, sino que tampoco no ha habido la consideración de hacer pequeños equipos de trabajo regionales y locales en donde se haya incluido a los propios líderes comunales. Entonces, no hay la inclusión de los líderes indígenas en las decisiones de acción de lucha frente a la pandemia. Y eso es terrible. No puedes tú mutilar a una comunidad, entonces la invisibilizas el doble, porque no solo no la estás considerando en lo que necesitan, sino invisibilizas a sus autoridades, que de repente tienen hasta más legitimidad dentro de esa población que el propio gobernador regional. Y eso no se comprende. No se comprende y también el entendimiento de cómo se pueden implementar las medidas de solución, porque es muy fácil tener una mirada, como decían antes los antropólogos de butaca, por ejemplo, que eran los ingleses, que siempre algunos comenzaron a cuestionar eso, de que comenzar a analizar desde fuera los comportamientos culturales. Pero no hay nada como la situación de la observación participante, de estar ahí dentro y de entender cuáles son las problemáticas y no solo con profesionales de las ciencias sociales que puedan analizar y hacer un estudio del comportamiento cultural que tienen ahorita las comunidades en medio del contexto de la pandemia, sino la propia inclusión de los propios líderes que conocen cómo ellos normalmente solucionan sus problemas y también no solo para el tema de la organización política y conductual, sino también para esta suerte de interacción entre la medicina natural y la medicina occidental. Muchas veces se descalifica, digamos, bueno, no tiene base, estudio científico y todo eso, pero ¿cómo le dices de repente a una persona que toda su vida se ha acostumbrado a ponerse una planta, a tener un contacto directo con los elementos de la naturaleza, que ahora tiene que tomar determinadas medicinas porque de lo contrario se va a morir, porque esa es la única forma? ¿Y cómo haces coexistir o cómo puede existir un balance? Ya está bien, tomas esta hierba, pero también tomas esto, o de repente si esto que están tomando les está haciendo daño y tiene efectos adversos con las medicinas que se les prescribe para atender la enfermedad. ¿Ha habido algún estudio acerca de la medicina, digamos, alternativa con las políticas de ahorita de atención del COVID? No. ¿Y acaso no tomamos en cuenta que existen peruanos y peruanas que tienen otras formas de cómo atender su salud justamente por el olvido también del Estado? Entonces, ahí son situaciones bastante críticas y que corresponde que ustedes también como futuros profesionales de la salud vean y comprendan la importancia de la mirada intercultural para poder atender una problemática de cualquier tipo de situación de salud, porque hasta un parto es distinto. Y ahorita en esto también nos está costando muchas muertes porque tampoco no ha habido una atención integral con este aspecto que es importantísimo. Voy a pasar a la siguiente. Ahí está. Acá quería, bueno, era el tema de un casito para aterrizar un caso concreto, ¿no? Y hubo la denuncia de la Federación de Comunidades Nativas, en este caso es de Ucayali, y que denuncia el 18 de mayo, ahorita nomás, que 45 miembros de la comunidad del grupo étnico Shipibo Conibo han muerto por COVID. El líder de digamos, de la comunidad, Raúl Sánchez, también está contagiado y señala que la población tiene 3.000 habitantes. Y sin embargo, hasta ahí el Estado todavía no ha llegado y no se ha acordado de ellos, ¿no? Entonces, como les mencionaba anteriormente, el Ministerio de Cultura tiene una participación vital acá. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, comentábamos, ¿no? De que
el Ministerio de Cultura tiene que preocuparse, por ejemplo, también por los artistas que ahorita están y que apoyan mucho el tema de la cultura y tratar de influenciar para que también exista la forma en cómo ellos puedan velar por su situación económica ahorita en la pandemia. Pero en el caso de las comunidades que son digamos, pruebas vivientes de nuestra identidad cultural, existe una responsabilidad muy grande del Ministerio de Cultura que la está dejando pasar por alto, ¿no? Entonces, después de todo esto, por ejemplo, el viceministerio de Interculturalidad, que está liderado por Ángela Acevedo, señalan esta misma comunidad, así con cifras, hicieron el registro que entrega 4.000 mascarillas y medicinas para 3 días para 22 contagiados, pero después de 60 días de haber transcurrido el estado de emergencia. Y es lo único que les ha llegado, como si con ese, no tiene, o sea, no tiene, ahí no hay farmacias, no pueden, así tengan el dinero, ni siquiera pueden comprarlas. Y de por sí que son productos escasos. Les he entregado únicamente cosas que son para 3 días, nada más. Ahorita de lo que se sabe, 22, pero hay otros miembros mayores, como dice 22 contagiados, pero el líder señalaba que eran más. Y esto recién llegó después de 60 días. ¿Qué cosa están haciendo en la desesperación? Están atendiendo con medicinas tradicionales. Ahora, dentro de eso, se ha hecho estudios y de repente efectivamente, ¿y qué tal? Imagínense que existen resultados positivos con medicina tradicional y no lo estamos sabiendo, por simplemente olvidarnos e ignorar la existencia de las comunidades y sus propias las propias, digamos, formas y tradiciones de cómo atender en salud. Entonces, pero ante la desesperación, ahorita están haciendo eso, porque no, si de por sí la situación de la medicina es bastante escasa y ahorita con todo el acaparamiento que existe en el monopolio que tenemos registrado en el Perú de la industria farmacéutica, pues ahora también allá les golpea muchísimo más. No hay puestos de salud. En la zona no hay cuidados intensivos tampoco. Por ejemplo, ¿saben cuántas unidades de cuidados intensivos pediátricos hay en el Perú? Uno, en Lima, en Villa El Salvador, nada más. No hay áreas especializadas. No hay, por ejemplo, en el tema de los equipos de respiración asistida, no hay en Loreto, no hay nada de esto. No hay el personal, es por eso que ahora están mandando también a los médicos y médicas que están viajando y demás profesionales de la salud, enfermeras, técnicos, o sea, no hay el personal que pueda suficiente, ¿no? Esto que les señalaba también, y que todo esto de aquí es expresado por el mismo líder comunal que tiene un análisis puntual, pero que no está siendo incluido dentro de las políticas, ¿no? Y es que el tema del hacinamiento a veces en el que viven las familias y con los factores climáticos y muchos otros que eso representa, ¿no? Entonces, un solo ambiente y pueden llegar a vivir 7, 10 personas en un solo ambiente. Entonces, ¿de qué forma se podría hacer el aislamiento? Imagínense con un contagiado si no tienen dónde estar. Y para esto ni el gobierno local les ha provisto algún espacio para que pueda haber la cuarentena, así como si fuera en casa, aunque sea, ya, no tenemos el hospital, pero ni siquiera eso, esa cuarentena en casa que se dice que se puede hacer, no la pueden hacer tampoco, porque no tienen las condiciones de viviendas necesarias. Y en este caso de Ucayali, esta comunidad, son más de 2.000 casos los que han registrado, bueno, y 91 muertos y sin embargo seguimos todavía invisibilizando estas medidas y estos criterios base. Digamos, con este caso yo quería que era ya un poco con cifras más puntuales y para que sientan también que es únicamente lo que he hecho ha sido trasladar la voz de uno de los líderes en este caso del grupo Shipibo con Ivo. Con eso quería terminar para que podamos entender que la situación es muy distinta por toda digamos, esta situación asimétrica de desarrollo que han vivido las comunidades, pero el otro factor, porque de pobreza hemos hablado bastante, incluso acá también en Lima, por ejemplo, en los distintos distritos, que existen muchas diferencias de las condiciones de acceso a por ejemplo, a saneamiento y a viviendas dignas, pero esta otra brecha de falta de atención a la interculturalidad, quisiera que con eso se vayan en la cabeza, que eso lo tengan dentro, que
no solo se trata de que puedan haber los mejores médicos, los mejores pensadores del mundo, la mejor estrategia de economía, sino aterrizamos y entendemos que somos un país pluricultural y que necesitamos la mirada de profesionales de las ciencias sociales para que también el desarrollo de las políticas se haga en función de las comunidades y de las sociedades que funcionamos de manera distinta porque somos distintos en nuestros usos de costumbres y asimismo en el caso de las comunidades indígenas que tienen un valor cultural sumamente importante para el Perú, por lo que también debemos pensar en cómo confluyen ya no solo el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, sino también el Ministerio de Cultura tiene acá un rol fundamental que no lo está cumpliendo como debería. Con eso quería terminar, que se lleven esta idea y les agradezco mucho por la atención prestada. Gracias a la doctora Mire por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Chicos, si tuvieran alguna, por favor, escríbanlo o activen su micrófono. Bueno, al no haber ninguna pregunta, entonces volver a agradecer nuestro agradecimiento a la doctora Mire Ortiz Arica, activista por los derechos humanos, agradecerle por hacernos un espacio en su apretada agenda, sé que ha estado muy ocupada y esperamos contar con ella en las siguientes ponencias. Muchas gracias, doctora Mire. Muchas gracias, gracias a todos y a todas ustedes por el espacio y por poder hablar de algunos temas que van a ser súper importantes en una formación integral de cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora. Que tenga buena noche. Bueno, chicos, gracias por su asistencia y no se olviden llenar su post-it que ahorita les voy a mandar el link. Gracias. Chicos, no olviden llenar su post-it. El link ya está en la caja de comentarios, por favor.